Estimados alumnos, muy buenas. Vamos a empezar con un resumen del tema 1. Tal y como os aparece en la transparencia que hay a mi espalda, 4 son los temas que integran esta primera unidad. Nos vamos a centrar por su interés en el último, la evolución de los sistemas de protección social a nivel europeo y a nivel del Reino de España. Esa va a ser la clase de hoy y en la que yo pido que avancéis y ampliéis información trabajando tanto los apuntes de la asignatura como la bibliografía complementaria. Pasamos a la primera diapositiva. Hablamos de la protección social en la Edad Media. Comentaros que en un primer momento la ayuda a los demás se desarrollaba a través de la familia y de las relaciones de buena vecindad. Es la solidaridad vecinal o familiar quien actúa cuando un ciudadano tiene problemas. Se ayuda en el cultivo, a reconstruir una vivienda dañada, a la viuda que no tiene medios de subsistencia o se acoge a esos huérfanos que han perdido a sus padres. Sin duda, la solidaridad vecinal continúa en la actualidad desempeñando un importante papel, como la crisis nos ha demostrado, aunque ya no de un modo exclusivo. Otra forma de protección típica de esta época, no basada en las relaciones de buena vecindad o familiares, son los gremios. Estos eran corporaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de una misma profesión u oficio, regidos por unos estatutos u ordenanzas especiales. Los gremios establecían mecanismos de protección a los afiliados ante situaciones de necesidad por medio de las cuotas aportadas por los miembros. Solo tenían derecho a beneficiarse de estas prestaciones sus miembros, que contribuían al mantenimiento del conjunto, en la forma que se conoce como previsión. Por otro lado, los señores feudales también daban cierta protección y refugio a los vasallos. Estamos hablando de la Edad Media, de unas relaciones laborales de servidumbre, de vasallaje. Ellos protegían a los vasallos que formaban parte de su feudo y, por otro lado, contribuían a su explotación sistemática. Quizás por eso, como forma de aliviar esa explotación, proporcionaban una muy leve protección social a sus vasallos, siempre, por cierto, graciable, sin ningún criterio preestablecido, al total capricho, albedrío del señor y basadas en las relaciones de sumisión que presiden toda la Edad Media. Pero en este periodo debemos destacar especialmente las acciones caritativas, cuyos beneficiarios no eran los miembros de una familia, un feudo o un gremio, sino los excluidos, los nadie, los que estaban sujetos a la protección de los sistemas anteriores. La caridad era ejercida por los ciudadanos dando limosna, los ayuntamientos mediante albergues y casas de misericordia o las organizaciones religiosas con sus hospitales eclesiásticos. Estas formas caritativas, hoy superadas, estaban ligadas a sentimientos religiosos y piadosos, siendo fundamentalmente la Iglesia quien se ocupaba de la atención de pobres y marginados. Ayudada en su labor, por cierto, de nobles movidos por sentimientos piadosos y religiosos. Tienen origen también en esta época las primeras leyes respecto a la pobreza. La pobreza molestaba a la colectividad. Por tanto, intentaban impedir la mendicidad y al pobre que consideraban válido para trabajar y que por diversas razones no lo hacía. Su reincidencia en la mendicidad llevaba incluso al sufrimiento de penas. Los pobres eran tratados igual que si fueran ladrones u otro tipo de delincuentes y condenados a castigos similares. Superado la Edad Media, entramos en la Edad Moderna. Señas de identidad. Primero, progresivamente se va reduciendo la protección feudal y eclesiástica, comenzando a tomar cuerpo la beneficencia pública. La beneficencia pública, a diferencia de la caridad, no es ejercida por la Iglesia o por ciudadanos con medios económicos, los nobles, acordaros. El protagonismo principal pasa a ser ocupado por los ayuntamientos. Esta acción pública tiene dos caras. Por un lado, trata de reprimir la pobreza y la mendicidad, ampliándose la legislación represora de épocas anteriores. Por otro, se comienza a pensar
que el hombre desvalido no puede quedar a merced de las ayudas de sus semejantes, ni de las instituciones, y por tanto se necesita establecer una ayuda social pública que pueda cubrir las situaciones de necesidad. Este interés cristaliza en las leyes de beneficencia, siendo el Ayuntamiento de Brujas en 1526 el primer organismo público que convierte la asistencia caritativa a los pobres en el primer plan municipal de beneficencia pública. La beneficencia supone una forma de superación de la caridad. Ahora bien, no podemos olvidar que la beneficencia está basada en el simple altruismo o generosidad del benefactor. Este carácter altruista implica discrecionalidad de la ayuda solicitada, continuando la asistencia sin ser un derecho propio del ciudadano y manteniéndose como una acción graciable. España, por cierto, asume muy tardíamente la beneficencia y no es hasta el año 1849 cuando se decreta la Ley General de Beneficencia. Pasamos a la edad contemporánea. Señas de identidad. Pues yo os diría que la filantropía es un espíritu de buena voluntad activa hacia los semejantes, basado en la idea y el sentimiento de fraternidad humana. Es una forma laica y más racional de la caridad cristiana. Se expresa en acciones realizadas para fomentar el bienestar, no socorriendo individualmente a los necesitados, sino mejorando su situación por medio de medidas de alcance general, especialmente a través de las instituciones benéficas. Se interesan cada vez más por la persona como tal y se intenta mejorar su situación, no solo mediante limosna y donativos, canalizados a través de las instituciones religiosas, sino creando asociaciones filantrópicas, aquí la seña de identidad de este periodo, más duraderas en el tiempo y sin dependencia religiosa. Estas asociaciones filantrópicas crean colegios, orfanatos, comedores, etc. Gran parte de estas estructuras, creadas a final del siglo XIX, fueron recogidas por la Administración y han sentado las bases de la política de asistencia social en España. Sin embargo, no debemos engañarnos. Este interés social se basaba solo y exclusivamente no solo en un sentimiento de altruismo desinteresado, sino, como plantea Prat, esa filantropía requiere que la persona beneficiada debe llevar una vida buena, lo que significa, en un análisis final, que esté dispuesto a aceptar el modo de vida burgués, aunque solo como ideal al que nunca podrá acceder. Así, la filantropía es una especie de control moral. En último extremo, el apoyo material es un medio de combatir el desorden moral. En definitiva, es un medio, como os decía, de control, de aseguramiento de la dependencia de aquellos a los que se da la asistencia, de quienes espera, por tanto, que la persona que recibe esa asistencia desarrolle un comportamiento adaptado a las normas y valores de la clase media benefactora, sin tener, eso sí, acceso a la situación del grupo social que le es puesto como referencia, como modelo para alcanzar, pero insisto, inalcanzable. Por el contrario, si el sujeto que recibe asistencia desarrolla un comportamiento que no sigue aquel que le es puesto como modelo a imitar, dejará de recibir asistencia y se tomarán medidas, sí, medidas represivas para reconducir su comportamiento. A pesar de estas limitaciones, a pesar de sus limitaciones, este tipo de acciones palió en alguna medida el abandono y miseria que sufrían grandes sectores de la población. Estas actuaciones deben contextualizarse en una determinada situación histórica y sus aportaciones sin duda fueron muy importantes en su momento. Es cierto que su filosofía hoy no es aceptable, pero sin embargo sirvió para humanizar la situación de grupos marginados, aunque sin atacar las raíces de sus problemas. No podemos olvidar que ese afán de intervención de los grupos sociales dominantes sobre el pauperismo
constituye el fundamento que explica que la caridad, la beneficencia y la asistencia se configuran históricamente como un instrumento de control social, esto es, como un medio más para reforzar los intereses de los grupos dominantes a fin de evitar los riesgos que podían representar los menos desfavorecidos. Progresivamente, a finales del siglo XIX, se va produciendo un cambio cualitativo importante. Paulatinamente comienzan a aparecer valores de solidaridad. Esto propicia un cambio significativo en las diferentes formas de acción. Como afirma muy bien Peces Barba, la caridad producía beneficencia y la solidaridad produce servicios sociales. Este cambio de la caridad a la solidaridad, de la beneficencia a los servicios sociales, es fundamental, muy fundamental en la evolución histórica de la atención a los ciudadanos. Para concretar más los términos, podemos definir solidaridad como el reconocimiento práctico de la obligación natural que tienen los individuos y grupos humanos de contribuir al bienestar de los que tienen que ver con ellos, especialmente los que tienen mayor necesidad. Solidaridad, en definitiva, es no dejar a los demás solos con sus problemas. Además de los sistemas públicos, la iniciativa social del movimiento obrero genera una forma propia de protección social para los trabajadores, basada en el principio de previsión social frente a los riesgos de enfermedad, paro, invalidez, etc. Surgen así los seguros sociales y con ellos, posteriormente, el sistema de seguridad social. La primera manifestación reconocida de la seguridad social se produce en la Alemania de Bismarck, con el inicio de los seguros sociales en 1881. La seguridad social de tipo contributivo se sitúa en paralelo a la beneficencia. Por un lado, nos encontramos a los pobres y marginados atendidos por la beneficencia, por otro, a los trabajadores protegidos por la seguridad social. Y por último, iniciamos el largo camino hacia el estado del bienestar. Hablo de camino porque no todo el mundo llega a la vez. En concreto, en particular, nuestro país llega mucho más tarde que la inmensa mayoría de los países de la Europa occidental. Un estado del bienestar que, como todos habéis podido ver en la película El espíritu del 45 de Ken Loach, surge de una manera muy cierta después de la Segunda Guerra Mundial en el Reino Unido. ¿Cuál es la seña de identidad de este viaje hacia el estado del bienestar? Pues ni más ni menos es el tránsito de una seguridad social para los trabajadores a una seguridad social para todos los ciudadanos. Esa es la que se configura, este elemento es el que se configura como consolidación del estado del bienestar. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados horizontalmente al conjunto de ciudadanos y no solo, como en el caso de los seguros de Bismarck, a los trabajadores. La prestación dirigida al conjunto de los ciudadanos, definirá la política de bienestar social como sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. Características generales del estado del bienestar podríamos desarrollar varias, pero digamos para empezar, se considera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar. Por ello, cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se ponen en marcha mecanismos correctores que tratan de solucionar esta situación. Estamos cerca del 8 de marzo, por ejemplo, las políticas de discriminación positiva para mujeres para superar la brecha salarial sería un ejemplo al día de hoy en nuestro país. Se interviene, continúo, para modificar el medio social y mejorar las condiciones de vida que resultan negativas o perjudiciales para determinados grupos humanos. Y ojo, que esto es lo más importante, no se actúa solo sobre las necesidades, sino sobre todos aquellos aspectos que las generan. Son acciones que pretenden
hacer realidad el bienestar social poniendo en marcha una acción transformadora, de un modo sistemático y técnico. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan y grupos y comunidades y su forma de actuación es macrosocial. También se considera que es fundamental la participación activa de los ciudadanos en la resolución de sus propios problemas. Las preocupaciones de los estados en torno al estado del bienestar se centran en dos grandes bloques de actuaciones. Por un lado, actuaciones generales, tendentes a conseguir un impacto global que mejore la situación colectiva en el empleo, los recursos disponibles, la redistribución de la riqueza, que como alguna vez hemos comentado, se hace a través de la política fiscal, y luego, por otro lado, actuaciones específicas dirigidas a resolver determinados problemas concretos, pobreza y paro, por ejemplo, o a organizar la satisfacción de determinadas necesidades, educación, vivienda, sanidad, información, o dirigidas a atender a los colectivos de población en razón de su edad, sexo, etnia, situación laboral, minusvalía, o de incidir en determinados ámbitos territoriales, barrios, pueblos, comunidades, programas de desarrollo local. Los problemas sociales de cada colectivo, discriminados socialmente, serán desarrollados como programas de bienestar social con medidas normalizadoras. Se inicia un proceso de superación de políticas sociales marginales, cuyos antecesores gremiales generaban en unos casos una sobreprotección paternalista y en otros una marginación institucionalizada. Con la política del bienestar social se desarrollan los principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración social, con medidas de acción positiva para la igualdad de oportunidades. Bueno, este es el viaje que además yo he fijado en una fecha muy concreta, 1989. ¿Y por qué he puesto esa fecha? Es la fecha de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué pasó? Pues en la próxima clase hablaremos de qué pasó. Nada más y muchas gracias.